Muy buenas tardes, soy el Padre José Tobías Rojas Contreras y estamos en este proceso de ir acercándonos al Catecismo de la Iglesia Católica, desarrollando todo este proceso de fe, pero también de formación doctrinal y de formación cultural, porque es importante valorar el Catecismo. Hoy veremos el capítulo primero, entonces acerquémonos de alguna manera especial a lo que vamos a estudiar en este día. Tenemos la primera parte, que es la profesión de la fe. La primera parte está dividida en dos secciones. La primera, creo, creemos. La segunda, la profesión de la fe cristiana. La primera sección de la primera parte nos dice como introducción. Número 26 del Catecismo. Cuando profesamos nuestra fe comenzamos diciendo, creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en las prácticas de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, capítulo primero. A continuación, la revelación divina, por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo. Y finalmente, la respuesta de la fe, capítulo tercero. Entonces tenemos 3 capítulos. El hombre es capaz de Dios. Dios al encuentro del hombre, la respuesta del hombre a Dios. Recordemos que esta es la primera sección, creo, creemos, aquí está. Bueno, entonces veamos con más detalle ya el capítulo primero. El capítulo primero está dividido en 4 numerales y un resumen. El primer numeral, el deseo de Dios. El segundo numeral, las vías del conocimiento de Dios. El numeral tercero, el conocimiento de Dios según la Iglesia. Y el cuarto numeral, cómo hablar de Dios. Y por último, el resumen. Entonces, en primer lugar, el deseo de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios se encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Estamos en el número 27. Dice la Gaudium Spes, un documento del Concilio Vaticano II. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios, por amor es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. De múltiples maneras, en su historia, y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, entre otras cosas. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Todos estos elementos definen al hombre como un ser religioso. Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Pero esta unión íntima y vital con Dios, también dice la Gaudium et Spes, puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa,
los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes del pensamiento hostil a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta a Dios y huye ante su llamada. El 30. Alégrese el corazón de los que buscan a Dios, dice el Salmo 105. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Tú eres grande, Señor, dice San Agustín, muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Estas son algunas palabras de las confesiones de San Agustín. Entonces ahí está el primer numeral de este primer capítulo. El segundo numeral hace referencia a las vías de acceso al conocimiento de Dios. Dice el número 31. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdades ciertas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. El 32 dice: el mundo. A partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma refiriéndose a los paganos: lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder y su divinidad. Y vuelve a insistir San Agustín: interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden: ve, nosotras somos bellas. Su belleza es su proclamación. Estas bellezas, sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza, no sujeta a cambio? Número 33. El hombre. Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su último fin, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de su existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Esto es de Santo Tomás de Aquino. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana.
Entonces este es el número 2 y ahora el número 3. Este es el conocimiento de Dios según la Iglesia. Entonces el énfasis está en esta palabra, el conocimiento. La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Textos como el Concilio Vaticano II, en el número 36 del Catecismo. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. A pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, pueda verdaderamente, por sus fuerzas y luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo con su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles. Y cuando deben traducirse en actos y proyectarse a la vida, en la vida exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas, o al menos dudosas, las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Esto es una afirmación del Papa Pío XII. El número 38. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales, que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. El número 4. ¿Cómo hablar de Dios? Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios en todos los momentos y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y pensar. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Por ello podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de las criaturas, pues de la grandeza y hermosura de la criatura se llega, por analogía, a contemplar a su autor. Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Es decir, las palabras y los elementos que los seres humanos utilizamos como representación quedan muy lejos de la verdad de Dios. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder no obstante expresarlo en su infinita simplicidad.
Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía, dice el Concilio de Letrán, y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y cómo los otros seres se sitúan en relación con Él. Reflexión de Santo Tomás de Aquino. El número 44 ya resumen. Entonces, partes de lo que hemos dicho o leído. El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida, toda llena de ti, será plena. Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar a certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana. Y nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas de Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. Y el número 49, sin el Creador la criatura se diluye. He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz de Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan. Entonces, con esto estamos viendo este capítulo primero, que nos va dando ya un sentido de esta realidad religiosa del ser humano. Entonces vale la pena que sigamos conociendo, estudiando, valorando esta riqueza que tenemos del Concilio y especialmente del Catecismo, fruto del Concilio Vaticano II. No olviden hacer sus comentarios y sus sugerencias.